En 1994, la misión Clementine, un proyecto conjunto entre la NASA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cartografió la superficie lunar con una precisión sin precedentes. Públicamente fue un éxito científico. Secretamente, reveló algo que no debía estar allí. En los pasillos, ingenieros militares recibieron un mapa clasificado con la designación Zona 37, un área situada en el polo sur de la Luna, un lugar sumido eternamente en sombra, sin luz, sin vida, sin explicación. El GINSH documento, rotulado como nivel ultra negro, no estaba disponible ni para los propios científicos del proyecto. Mostraba una mancha negra con contornos difusos, un silencio geográfico inexplicable, rodeado por campos de interferencia electromagnética. Las imágenes térmicas fueron suprimidas. Un aviso simple acompañaba el sector: no acceder, peligro de compromiso psíquico. Desde entonces, cualquier misión que se acercara al área sufrió pérdida o corrupción parcial de sus datos. Los satélites orbitales evitaban inexplicablemente la zona. No era una falla, era una elección. Pero, ¿hecha por quién? En el 8º día de la misión Clementine, uno de los sensores infrarrojos captó una firma térmica atípica en el corazón de la zona 37. Algo que latía, lentamente, como si respirara. El operador responsable, el teniente Alan Griggs, quedó obsesionado con la lectura. Durante 3 días, cruzó los datos con mapas geológicos y análisis espectrales. Nada tenía sentido. El área era demasiado fría como para emitir cualquier tipo de calor. Y, sin embargo, algo estaba allí, emitiendo vida. Griggs informó de sus descubrimientos al supervisor de control, quien ordenó eliminar los archivos. «Eso no existe», dijeron. A la semana siguiente, Griggs fue transferido a una base en Alaska y su nombre desapareció de los registros del proyecto Clementine. Algunos colegas alegaron que sufrió un colapso psicológico. Otros juran que vio algo en los datos que lo hizo cuestionar la propia realidad. La imagen capturada en esa lectura desapareció oficialmente de las bases de datos de la NASA, pero una copia cifrada fue enviada anónimamente a un astrónomo aficionado, y lo que encontró allí lo cambiaría todo. Al analizar los datos clandestinos recibidos de Griggs, el astrónomo aficionado Raymond Juno notó que las emisiones térmicas de la zona 37 seguían un patrón matemático, un pulso constante, con variaciones mínimas, como si fuera un tipo de comunicación codificada. Juno llevó la información a una universidad, pero fue desacreditado públicamente. 3 semanas después, su casa fue allanada por agentes no identificados, su equipo confiscado y sus archivos destruidos. Lo más llamativo fue la firma espectral del calor emitido. No correspondía a ningún material conocido del suelo lunar, ni basalto, ni regolito, ni hielo. Los pulsos provenían de algo que parecía metálico, y el patrón se repetía cada 37 minutos, como un latido enterrado bajo kilómetros de piedra y oscuridad. Juno desapareció en 2003. Su último correo electrónico decía solamente: «No es natural, y está intentando salir». En 1997, un documento confidencial rotulado como 037-D se filtró en un foro restringido de exmilitares estadounidenses. Su autenticidad nunca fue confirmada oficialmente, pero muchos juran que se trata de uno de los informes más oscuros de la historia de la NASA. El archivo describía interacciones entre ingenieros y patrones de ruido inteligente, registrados únicamente dentro de la zona 37. Palabras como resonancia consciente, frecuencia autoadaptativa y memoria mineral aparecían repetidamente, como si la Luna, en ese punto exacto, intentara aprender de quienes la observaban. El documento también contenía registros de audio, distorsionados, casi ininteligibles, donde voces humanas parecían repetir mensajes en lenguas que los expertos no lograron identificar. Un fragmento en particular resonaba como un llamado: «Han regresado demasiado pronto». La pista fue atribuida a ruidos estáticos, pero alguien, en un pie de página tachado con marcador negro, escribió a mano: «Eso no es un eco». Tras la filtración, el archivo fue eliminado sistemáticamente de todos los servidores. Los usuarios del foro fueron interrogados, y uno de ellos, un técnico jubilado de Lockheed Martin,
Desapareció en un viaje a Nuevo México. Dejó únicamente una nota con un dibujo tosco de la luna y la frase: «La sombra no es ausencia de luz, es presencia de algo». Durante la misión de cartografía orbital Lunar Prospector en 1998, se registró una anomalía de comunicación justo sobre las coordenadas de la zona 37. Todos los canales de radio, telemetría y señal de video fueron cortados durante 14 minutos y 22 segundos. El incidente fue descrito oficialmente como una interferencia magnética, pero el propio informe técnico contradecía esa explicación. El campo magnético lunar es demasiado débil para causar tal fallo, especialmente en una región de sombra perpetua. A bordo, los registros automáticos de la sonda continuaron funcionando. Uno de ellos, un giróscopo interno, detectó una leve alteración en la rotación, como si algo invisible hubiera tocado el satélite. No se encontró nada en los datos brutos, pero el audio residual, reconstruido años después por un ingeniero civil jubilado de Boeing, reveló lo que parecía ser un sonido de baja frecuencia, un sonido que recordaba una respiración profunda, casi mecánica, como si la luna estuviera exhalando. Poco después del incidente, se envió un memorando interno a la sede de la NASA. Orden de silencio. Ninguna mención de la zona 37 en informes públicos ni entrevistas técnicas. La orden provenía directamente del Pentágono. Y al pie del mensaje, un símbolo inusual: 3 círculos superpuestos formando un triángulo invertido. Ellis Brand fue uno de los pilotos de prueba más experimentados de la era de los transbordadores espaciales. En 2001, participó en una misión no oficial, clasificada como Inspección Orbital Silenciosa, cuyo objetivo era sobrevolar áreas específicas de la Luna a altitudes extremadamente bajas. Lo que no se divulgó es que el objetivo principal de la misión era la zona 37. Brand sobrevoló el área durante 11 minutos y nunca volvió a ser el mismo. Su diario personal, recuperado por su esposa tras su muerte, describe imágenes que nunca compartió con la NASA. Según Brand, vio estructuras, algo entre un nido y una antena. Escribió: no era roca, y no era humano. Sus relatos indicaban que había movimientos dentro de la sombra, movimientos que no obedecían a la lógica gravitacional, como si algo se arrastrara o intentara emerger. También describió sensaciones físicas, dolor de cabeza, calor interno y una presión en el pecho. Un malestar que solo cesó cuando abandonó el perímetro de la zona 37. Brand se retiró 2 años después y pasó a vivir en reclusión. En 2008, fue encontrado muerto en su cabaña, sin señales de violencia, pero su radio portátil aún estaba encendido, y a bajo volumen repetía una transmisión ininterrumpida, una secuencia de números que se reiniciaba cada 37 segundos. En 2009, la sonda japonesa Kaguya capturó imágenes de un cráter profundo ubicado en el borde de la zona 37. Aparentemente común a primera vista, el cráter presentaba algo que desafiaba toda explicación científica. No había impacto, ningún patrón de eyección, ningún residuo externo. Era como si el cráter hubiera sido excavado desde adentro. Los datos altimétricos mostraban una depresión simétrica, de paredes perfectas, con ángulos rectos, algo geológicamente imposible en condiciones lunares naturales. Los especialistas sugirieron que podría tratarse de una formación volcánica, pero fueron silenciados de inmediato. Un artículo sobre el descubrimiento llegó a publicarse en la revista Lunar Geoscience, pero fue eliminado en menos de 48 horas. Los autores negaron haber escrito el texto. Uno de ellos, el Dr. Kenji Amuro, desapareció 2 semanas después durante una expedición al monte Fuji. Su última declaración pública fue enigmática. Hay algo que observa desde abajo. Al ampliar las imágenes térmicas del cráter, un analista aficionado encontró una firma extraña en la base de la formación. 3 líneas paralelas formando un patrón geométrico idéntico al símbolo registrado en el memorando del Pentágono. Y aún más inquietante, el patrón solo aparecía en imágenes tomadas a la medianoche, hora de Tokio. Durante una transmisión rutinaria en 2012, la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter captó un eco inusual al emitir señales de radar de penetración profunda sobre la zona 37.
Normalmente las ondas atraviesan el suelo y regresan con un perfil consistente del subsuelo, pero en esa región específica el radar devolvió un eco prolongado, como si la señal hubiera entrado en una cámara hueca. Más extraño aún, el eco venía con un retraso creciente, como si el espacio debajo se estuviera moviendo, vibrando, cambiando de forma. Los técnicos intentaron repetir la lectura, pero en todos los intentos posteriores, los datos fueron completamente absorbidos, sin retorno, sin lectura. Solo silencio digital, un vacío técnico, como si el lugar hubiera sentido el intento y se hubiera protegido. El equipo clasificó el evento como anomalía de reflexión diferenciada, pero en las anotaciones internas había otro nombre: respuesta consciente. Esa misma semana, los relojes de la estación de control en Pasadena comenzaron a retrasarse en intervalos irregulares, siempre coincidiendo con los intentos de lectura de la zona 37. Una científica del proyecto, Alcer Us, entrevistada años después, resumió el suceso con una sola frase: no era solo un eco, era una advertencia. En 2015, un satélite europeo del programa ESA Lunar Drift alteró su curso por sí mismo al entrar en la órbita del polo sur lunar. Diseñado para mantener una trayectoria estable y programada, el satélite se desvió 11 grados al acercarse a la zona 37, como si algo lo hubiera empujado. El control en tierra intentó corregirlo manualmente, pero los comandos no fueron aceptados. Durante 38 minutos, la nave se volvió autónoma. Los sensores internos registraron una fuerza vectorial desconocida, sin origen aparente. Las lecturas mostraron una aceleración espontánea seguida de desaceleración suave, un movimiento imposible sin propulsión activa. El protocolo fue roto, y lo más alarmante, los datos de navegación fueron sobrescritos por un código hexadecimal que, al ser decodificado, formaba la palabra entrada. Al retornar a la órbita segura, el satélite retomó el funcionamiento normal. Los datos recolectados durante la desviación fueron cifrados y enviados a una base militar de la OTAN, donde hasta hoy permanecen clasificados. Un ingeniero involucrado en el caso afirmó, bajo anonimato, que el satélite no salió de la ruta, fue guiado hacia un punto exacto de la sombra, como si hubiera recibido una invitación. En julio de 2017, la NASA preparaba una conferencia de prensa para divulgar nuevos descubrimientos sobre el polo sur lunar, con foco en 1100 potenciales reservas de hielo. Sin embargo, tras bambalinas, el equipo enfrentaba una crisis. Una transmisión captada por un receptor de la Deep Space Network, proveniente directamente de la zona 37, contenía patrones sonoros no identificados. El archivo de audio, de 11 minutos de duración, jamás fue liberado al público. En la grabación original, los técnicos escuchaban algo que más parecía un canto coral invertido. Voces superpuestas, resonando en frecuencias fuera del alcance de la vocalización humana. El evento causó pánico interno. 4 miembros del equipo fueron transferidos inmediatamente. Una de ellas, la ingeniera de comunicación Elisa Horn, escribió en su blog personal antes de desaparecer: eso no fue una transmisión, fue una recepción, como si algo finalmente nos estuviera escuchando. La publicación fue borrada pocas horas después, y la cuenta de Elisa nunca volvió a ser accedida. La conferencia fue cancelada sin explicaciones. En su lugar, una nota escueta fue publicada en el sitio oficial. Nada nuevo que informar por el momento, pero dentro de una de las salas de la agencia, un técnico presionaba reproducir por centésima vez, intentando entender el final de la grabación, porque en los últimos 9 segundos, alguien, o algo, decía en perfecto inglés: ya no están solos. Durante los años 1980, en plena Guerra Fría, EUU desarrolló decenas de instalaciones militares fuera de los límites conocidos, incluso bajo el manto de la carrera espacial. Un documento altamente restringido menciona una de esas bases con el nombre en clave hecho, situada en un lugar no especificado de la Luna. En 2018, un grupo de investigadores independientes examinó archivos desclasificados de la Fuerza Aérea y descubrió un conjunto de planos que sugerían el envío de un pequeño módulo tripulado a la zona 37, 3 décadas antes de que las tecnologías oficiales estuvieran listas.
Base Echo sería un centro de escucha y análisis de señales espaciales. Pero hay quienes afirman que su verdadera función era otra: vigilar lo que duerme bajo la sombra. Un supuesto sobreviviente del proyecto, conocido solo como Raven, afirmó en una entrevista no autorizada que la instalación no fue desactivada, fue engullida. Describió la base como desaparecida en una sola noche, después de captar una señal que venía de dentro de la propia luna. No se registró nada más, ninguna solicitud de rescate, ninguna cápsula de retorno, solo una señal débil, transmitida durante 7 horas, una secuencia binaria que se traducía como no excavar más profundo. A finales de los años 90, ingenieros vinculados al Área 51 iniciaron un proyecto con el nombre en clave Umbra, cuya naturaleza nunca fue reconocida oficialmente. Pero documentos obtenidos por periodistas de investigación apuntan a que Umbra era un programa secreto de sondas lunares, diseñadas para operar en completa ausencia de luz. La tecnología detrás de estas sondas no utilizaba paneles solares ni baterías comunes. Eran alimentadas por un nuevo tipo de generador de resonancia, supuestamente inspirado en ingeniería inversa de artefactos recuperados en accidentes de origen desconocido. Estas sondas fueron lanzadas discretamente entre 1999 y 2004. Ninguna de ellas regresó jamás. Sin embargo, uno de los científicos del proyecto, Lawrence Keller, relató haber recibido una transmisión de retorno codificada, que contenía imágenes parciales de la superficie de la zona 37. Las fotos mostraban formas hexagonales gigantescas, semienterradas, que proyectaban sombras incluso en zonas ya permanentemente oscuras, como si ellas mismas generaran una ausencia de luz. Keller desapareció pocos días después de intentar vender estas imágenes a una revista científica. El último registro de su presencia fue en una estación de tren abandonada en Arizona. Pintado en una pared cercana, estaba el símbolo triangular de 3 círculos. Abajo, con pintura roja, Umbra vio demasiado. En el auge de la era post-Clementine, el astrofísico Dr. Marcus Liddell, especialista en geodinámica lunar, publicó una serie de estudios alegando haber identificado irregularidades gravitacionales en la zona 37. Sus datos indicaban que la densidad del subsuelo en esa región era anómala, como si algo hueco, gigantesco, estuviera enterrado bajo el regolito. Propuso una tesis controvertida: la Luna puede contener cavidades artificiales. La comunidad científica reaccionó con escepticismo. Se le etiquetó como excéntrico. Pero Liddell no retrocedió. En marzo de 1998, presentó una solicitud formal a la NASA para realizar un experimento de eco sónico directamente sobre la zona 37. La solicitud fue denegada. 3 semanas después, Liddell desapareció sin dejar rastro. Su coche fue hallado abandonado cerca de la base de lanzamientos de Wallops Island, en Virginia. Dentro de la guantera, solo una grabadora con una única cinta. El audio contenía un mensaje corto, repetido múltiples veces: no golpees, ella escucha. El caso nunca fue resuelto. Amigos cercanos relataron que, en los últimos días antes de su desaparición, Liddell estaba paranoico. Decía que lo seguían, que recibía llamadas sin sonido, que oía su propio nombre susurrado, incluso dentro de su casa cerrada. Una última entrada en su diario científico, escrita a mano, resume el terror final: la sombra está viva. Durante un barrido fotográfico en alta resolución realizado por un equipo universitario en el cráter Shackleton, ubicado cerca de la zona 37, se descubrieron patrones geométricos grabados en rocas lunares. Las imágenes, publicadas brevemente en un repositorio académico, revelaban trazos repetitivos, no aleatorios, que se asemejaban a una escritura rudimentaria. No pertenecían a ningún lenguaje humano conocido. Los caracteres parecían antiguos, pero no naturales. Curiosamente, algunos formaban patrones simétricos visibles solo bajo luz infrarroja. El equipo responsable, liderado por el profesor ruso Ivan Borodin, fue rápidamente retirado del proyecto. El sitio web de la universidad fue dado de baja temporalmente. El laboratorio donde se analizaban los datos se incendió 2 semanas después, destruyendo los registros físicos.
Borodín dio una única entrevista a un canal alternativo antes de desaparecer. En ella, afirmó, las marcas no son inscripciones, son instrucciones, y las ignoramos. El análisis espectral de los fragmentos mostró que los minerales donde estaban grabados los códigos no existen en ningún otro punto de la Luna, ni en ningún otro planeta conocido, como si esas piedras hubieran sido traídas o formadas bajo la influencia de un campo que distorsiona la propia materia. Un documento interno de la ESA, filtrado años después, rotulaba el fenómeno con una sola palabra: extralingüístico. En 2020, un equipo de observación australiano, utilizando telescopios de detección ultravioleta, captó una emisión inusual sobre la zona 37, una luz azul intensa, visible por solo 17 segundos. El fenómeno no fue detectado por ninguna otra estación terrestre. El pulso de luz se originó en el suelo y no tuvo dispersión atmosférica, lo que sugería un evento energético localizado y controlado. El análisis espectral indicaba algo aún más perturbador. La frecuencia emitida no era compatible con ninguna fuente de energía conocida en la naturaleza lunar. La luz azul fue interpretada como un posible signo de excitación de plasma, algo que normalmente solo ocurre en reacciones nucleares o en tecnologías de altísimo nivel, pero no había instalaciones humanas en esa región. Y más, el origen exacto del pulso coincidía con el centro del cráter no natural descubierto en 2009. Un técnico del observatorio que pidió anonimato afirmó: esa luz no nos iluminaba, estaba buscando algo. Desde entonces, los equipos apuntados hacia la zona 37 registran intermitencias electromagnéticas cada vez que se intentan nuevas observaciones, como si el lugar estuviera reaccionando a los intentos de investigación, o peor, estuviera observando de vuelta. En informes confidenciales, el fenómeno fue clasificado con un nuevo nombre: reacción azul tipo cuarto, un término que nunca fue explicado oficialmente, ni mencionado nuevamente. En 2021, un ex empleado subcontratado de la Fuerza Aérea, conocido únicamente como Operador 14 Bravo, concedió una entrevista clandestina a un canal alternativo de investigación. Su función era simple: monitorear señales de baja frecuencia provenientes de sondas lunares inactivas. Un trabajo rutinario, hasta que una madrugada recibió una transmisión continua desde la dirección de la zona 37. No era una señal técnica, era un susurro humanoide, transmitido en una frecuencia que jamás debía ser utilizada. El operador relató que, al escuchar el audio, sintió un dolor agudo en el oído interno y una intensa sensación de vértigo. Dijo que durante 11 minutos no podía mover el cuerpo. Estaba paralizado ante la onda sonora, una parálisis que los médicos no pudieron explicar. Cuando finalmente logró apagar el receptor, la señal cesó de inmediato. En los días siguientes, comenzó a soñar con paisajes lunares deformados, donde una estructura viva se arrastraba bajo el suelo, emitiendo la misma voz que había oído. El audio nunca fue divulgado. 14. Bravo desapareció tras la entrevista, y el canal que publicó el contenido fue eliminado de Internet sin explicaciones. Sin embargo, una copia del testimonio fue almacenada por usuarios anónimos. En una parte del relato, él dice: la cosa en la zona 37 no habla, nos proyecta pensamientos, y no le gusta ser observada. A finales de 2022, una microsonda experimental, enviada por la iniciativa privada Lunaris One, fue declarada perdida tras entrar en la órbita de la zona 37. Sin ningún comando remoto, desactivó su protocolo de aterrizaje y desapareció de los sistemas de rastreo. El caso fue considerado cerrado. Sin embargo, 6 meses después, la misma sonda fue detectada en reentrada atmosférica, cayendo en el Océano Índico, con daños mínimos y una secuencia de datos intacta en su núcleo de memoria sólida. La información que trajo de regreso fue, según los ingenieros de la misión, absolutamente imposible. La sonda, en su trayectoria perdida, parecía haber realizado maniobras autónomas que no formaban parte de su programación. Más inquietante aún, capturó 39 minutos de video térmico de algo que se movía bajo el regolito, algo que generaba calor en patrones cíclicos,
como si fuera un organismo vasto, o una máquina viva. La empresa Lunaris One cerró repentinamente tras el incidente. Los ingenieros fueron redistribuidos a empresas fantasma, y el video fue secuestrado por agentes del gobierno, según denunciantes anónimos. Un informante cercano al proyecto dijo que la última entrada en el diario técnico de la misión fue corta y brutal. Nos vio. Lo sabe. Usuarios de Google Moon, una extensión lunar de Google Earth, comenzaron a reportar, en 2023, que ciertas coordenadas cercanas al polo sur lunar estaban siendo bloqueadas digitalmente. Al intentar visualizar el área exacta de la zona 37, los usuarios eran redirigidos a imágenes de baja resolución, cubiertas por artefactos gráficos. En muchos casos, aparecían franjas negras o blancos, excesivamente uniformes. Pero un internauta descubrió que, al manipular los niveles de contraste y brillo, podía revelar formas encubiertas bajo los píxeles corrompidos. Esas formas no eran cráteres, eran estructuras lineales, posiblemente rectangulares. Algunas presentaban simetría tan precisa que sugerían origen artificial. Pocos días después de la publicación de esas imágenes en foros alternativos, los hilos fueron eliminados, y las cuentas, suspendidas permanentemente. Un especialista en geoinformación afirmó que los archivos estaban siendo alterados en tiempo real por sistemas automatizados, algo que requeriría acceso gubernamental directo a los servidores de la plataforma. Las coordenadas ocultas coinciden exactamente con la región ya indicada en los archivos 037D. Más que censura, aquello parecía una operación activa de ofuscación continua, como si ocultar fuera más importante que negar. Y la gran pregunta comenzó a resonar entre los pocos que se atrevieron a mirar de cerca. ¿Qué exactamente está enterrado allí, que justifica tantos niveles de ocultamiento? En 2024, se aprobó discretamente una resolución inusual durante una reunión extraordinaria del Comité de Uso Pacífico del Espacio Exterior de la ONU. Entre diversos artículos genéricos sobre exploración lunar, un ítem específico llamó la atención: la prohibición de cualquier misión tripulada o no tripulada en la región designada como Sector 37S. El documento fue firmado por representantes de las mayores potencias espaciales del mundo, incluidas aquellas en disputa directa, como EU, China y Rusia. Lo más curioso, esta prohibición no fue divulgada a la prensa. Solo salió a la luz tras la filtración de un correo interno de la ESA, en el que un investigador cuestionaba: si el área es inerte, ¿por qué tratarla como zona de riesgo biológico? El término fue considerado un error tipográfico, pero otros documentos usaban términos aún más inquietantes: actividad mutable, potencial autónomo, inestabilidad gravitacional localizada. Ninguna explicación oficial fue dada. Las imágenes satelitales de la región comenzaron a presentar interferencias desde entonces. Especialistas independientes sugieren que hay un campo de interferencia activa sobre el lugar. Otros van más allá. Dicen que lo que sea que está en la zona 37 no debe ser estudiado, sino contenido. En una madrugada de enero de 2025, una estación de radio astronómica en Islandia captó una señal de baja frecuencia proveniente de la dirección de la Luna. Inicialmente interpretado como ruido cósmico, el sonido fue sometido a análisis espectral y reveló patrones orgánicos. La pulsación de las ondas, con variación de amplitud precisa, recordaba un latido, pero a una escala colosal. El sonido parecía provenir del interior de la corteza lunar, y más precisamente, de la zona 37. El sonido no cesaba. Durante 7 minutos y 40 segundos, resonó como un mantra cósmico. Los científicos que lo escucharon relataron sensaciones extrañas, dolor de cabeza, náuseas, pérdida temporal de memoria. Uno de ellos, al ser entrevistado días después, temblaba al intentar describirlo. Era como oír respirar a un animal, pero no era un animal, era la propia piedra. La grabación original desapareció de la base de datos, sustituida por silencio digital. Aficionados que replicaron la frecuencia en laboratorio relataron fenómenos aún más extraños: fallas en equipos, luces parpadeando y sueños compartidos. En un foro, un usuario publicó:
Cada vez que lo oigo, sueño con una puerta que se abre, pero no lleva hacia afuera, lleva hacia adentro. La misma estación islandesa, 2 meses después, detectó una repetición del fenómeno anterior, pero esta vez, en un canal de radio inutilizado desde hace décadas, la frecuencia 1937 kHz. El número por sí solo ya era intrigante. 1937 fue el año en que el astrónomo francés Frédéric Martel informó por primera vez de la ausencia anómala de luz permanente en una porción de la Luna, ubicada exactamente donde hoy se reconoce la zona 37. ¿Coincidencia? ¿O marca de un ciclo que se repite? La transmisión duró exactamente 3 minutos y 7 segundos. Esta vez, acompañada por un patrón de ruidos que, al ser convertidos en imagen espectral, formaban una figura. Un hexágono dentro de un círculo, dentro de un triángulo. El mismo símbolo observado en registros secretos de la NASA, la ESA y la OTAN. La frecuencia comenzó a ser monitoreada por radios clandestinas y en algunos días volvió a emitir, siempre a la misma hora, 3:37 de la madrugada, UTC. Diversos oyentes relataron sentir cambios en el ambiente alrededor cuando la transmisión comenzaba, caída de temperatura, sensación de ser observado e incluso interferencia en los sueños. Como si el sonido no fuera solo sonido, como si fuera una llave hacia otra cosa, una puerta vibratoria. Y ahora que conocemos la frecuencia, quizá ya esté demasiado abierta. En abril de 2025, fuentes internas relataron la realización de una reunión sigilosa en el desierto de Nevada, cercana al complejo del Área 51. Participaron representantes de la NASA, el Pentágono, la Fuerza Espacial y 2 agencias civiles internacionales. El encuentro, que duró más de 18 horas, tuvo como pauta principal una sola cuestión. El comportamiento de la zona 37 está cambiando. No se liberaron imágenes del evento. No se emitieron declaraciones. Pero una filtración, proveniente de un técnico de audio que operaba los sistemas de la sala, reveló un fragmento crucial de la conversación. En él, una voz femenina afirma: «Las pulsaciones se están acelerando. Estamos registrando actividad energética en niveles nunca antes detectados. Algo está a punto de moverse». La reacción, según la filtración, fue un completo silencio. Luego, un oficial de la Fuerza Aérea respondió: «Inicien el protocolo Umbra 2». El término estremeció a los especialistas que seguían la filtración. Umbra, el proyecto de sondas ocultas perdido años antes, supuestamente estaba cerrado, pero algo parecía haberlo reactivado. Pocas semanas después, satélites militares fueron reposicionados para cubrir el polo sur lunar con mayor frecuencia. Algunos detectaron destellos térmicos provenientes de la zona 37. Emergía un patrón. El pulso azul descrito anteriormente se había vuelto intermitente, casi como un faro. ¿Pero para quién? Astrónomos aficionados y profesionales observaron un fenómeno perturbador durante la última aproximación máxima de la Tierra a la Luna. La luz solar, al alcanzar el polo sur, parecía curvarse alrededor de la zona 37, como si evitara entrar en el cráter. Imágenes en tiempo real mostraban un halo de oscuridad impenetrable, incluso cuando todos los cálculos apuntaban a que debería haber iluminación parcial. Era como si la propia luz fuera rechazada. Los investigadores intentaron justificar el efecto como una anomalía óptica causada por el relieve lunar, pero los softwares de modelado refutaron esa hipótesis. La curvatura de la sombra era dinámica, cambiando levemente con el movimiento de la órbita, algo que solo podría explicarse mediante manipulación del campo gravitacional local, una distorsión en la propia geometría de la luz, lo cual, en teoría, es imposible. Los más osados propusieron una hipótesis alarmante. Hay algo allí que consume la luz. No la refleja, no la absorbe, la consume, como si el propio espacio-tiempo estuviera siendo doblado por una presencia que no es de este mundo, o de este plano. Y cada vez que el Sol intenta iluminar la zona 37, encuentra resistencia, como si algo se negara a ser visto. En marzo de 2025, China lanzó una misión no anunciada al público, equipada con sensores sísmicos avanzados, supuestamente orientados al análisis del hielo lunar, pero datos filtrados por hackers
mostraron que el objetivo real era la zona 37. Los sensores detectaron algo imposible, un ritmo constante de microvibraciones verticales, emitidas desde debajo de la superficie. Un patrón similar a la respiración, inspiración y expiración, lenta, profunda, mecánica o biológica. Los científicos chinos registraron ese patrón durante más de 72 horas antes de que la señal simplemente desapareciera. El informe interno, nunca divulgado oficialmente, llamaba al fenómeno actividad orgánica de gran escala subterránea, un término que causó pánico en los círculos más restringidos. Si lo que está allí abajo está respirando, entonces está vivo, y si está vivo, puede despertar. Pocos días después, la misión fue abruptamente cancelada. La nave fue apagada remotamente y destruida en la superficie. La explicación pública, falla crítica de hardware, pero una última imagen, capturada segundos antes del cierre, se filtró en foros chinos. Mostraba una superficie levemente deformada, como si algo inmenso se estuviera moviendo por debajo del suelo. Una leyenda acompañaba la filtración, escrita en mandarín. La cáscara se está agrietando. Con todo lo que ha sido ocultado, descubierto y sugerido a lo largo de las décadas, emerge una nueva y perturbadora hipótesis entre círculos científicos y conspirativos. La Luna no es solo un cuerpo celeste natural, puede que nunca lo haya sido. La zona 37 sería la clave para entenderlo. No solo un punto de sombra eterna, sino un umbral, un velo delgado entre lo visible y lo oculto. Algo más profundo, más antiguo y más consciente. La teoría más audaz sugiere que la Luna sería una estructura hueca parcial, una especie de cámara cósmica dejada por una inteligencia prehumana, o prerrealidad tal como la conocemos. La zona 37, en ese escenario, sería el punto de acceso, un lugar de contención. La respiración detectada bajo el suelo no sería de un ser aislado, sino el signo vital de un sistema dormido, que emite pulsos, quizá esperando una señal, o un retorno, algo que olvidamos, o que nos olvidó. Pero lo que más asusta a quienes se adentran en esta teoría es el ciclo. Los registros muestran que los fenómenos en la zona 37 se intensifican cada 37 años, con picos intermedios cada 3,7. Un patrón tan preciso no puede ser coincidencia. Algunos creen que eso marca el tiempo de incubación de algo colosal. Un reactor biocósmico, un ser planetario en hibernación, o una máquina viva de observación, cuya función es aún más oscura, sea lo que sea, está despertando. Y nosotros, que por siglos miramos a la Luna en busca de respuestas, quizá hicimos la pregunta equivocada. ¿Y si ella está mirando de vuelta?